Vamos con el Sermón del Monte que iniciamos a comienzo de año. Estamos llegando ya a la recta final de este mensaje, el mejor sermón predicado en toda la historia del cristianismo, nada más ni nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 7. Hoy vamos a ver los versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos comentaristas opinan que estas palabras que yo acabo de leerles y las que siguen constituyen la aplicación del Sermón del Monte. Que el cuerpo mismo del sermón culmina en el versículo 12 del capítulo 7, que muy bien expuso nuestro hermano Felipe la semana pasada. Y que el Señor ahora procede a aplicar sus enseñanzas y a persuadir a aquellos que lo escuchan a la obediencia a esas enseñanzas. Dice un comentarista: podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor ha concluido realmente el sermón como tal y que ahora en adelante lo que hace es redondearlo, es aplicarlo, hacer ver a sus oyentes la importancia y la necesidad que tienen de aplicarlo y cumplirlo en la vida diaria. Lo cierto es que a partir de este versículo 13 se inicia la aplicación del sermón, y que en ella Cristo apela a su auditorio para obtener de ellos unas respuestas. Y como todo buen sermón que se precie de tal, debe llegar a una aplicación de los principios que han sido expuestos. Hermanos, el asunto no pasa simplemente por sentarse a contemplar este extraordinario, maravilloso, perfecto sermón del Señor, de la misma forma que se contempla una obra de arte en un museo, y decir: ¡ah, qué sermón tan maravilloso! ¡Cuánta sabiduría contenida en un solo mensaje! No, la pregunta que debe surgir en el corazón de cada uno de nosotros es: ¿qué vas a hacer tú ahora con esta enseñanza? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hermanos, limitarnos a alabar el Sermón del Monte es lo mismo que escucharlo en vano. Lo que el Señor intentó con estas palabras no es que fuesen alabadas, no, que fuesen aplicadas a nuestra vida. Todas. Y este sermón, como todo buen sermón, es un todo, en su conjunto, no como erróneamente algunos piensan que se trata de un conjunto de ideas inconexas entre sí. No, es un sermón ordenado, es un sermón coherente. El Señor nos va llevando de la mano de una sección a la otra a través de un plan previamente determinado, para desembocar finalmente en esta invitación que nosotros vamos a analizar en esta mañana. Y si nosotros perdemos de vista ese orden o ese arreglo del que estamos hablando, corremos el serio riesgo de interpretar estos textos de una manera equivocada y llegar a interpretaciones equivocadas. A partir de hoy comenzaremos a estudiar la última parte del Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar, como dijimos al comienzo, respecto a la puerta estrecha. Si Dios lo permite, el próximo domingo hablaremos respecto de la puerta ancha. Y en el mensaje de hoy quiero resaltar 3 elementos fundamentales, importantes, que surgen de la invitación del Señor. En primer lugar, se trata de una invitación personal en su alcance. En segundo lugar, se trata de una invitación honesta en sus demandas. Y en tercer lugar y último, se trata de una invitación realista en sus expectativas. Comencemos y veamos entonces qué es una invitación personal. Y para poder comprender debidamente el impacto que estas palabras del Señor tuvieron entre aquellos que lo escucharon en ese día, tenemos que recordar primero perfectamente quiénes componían el auditorio del Señor. Hermanos, el Señor le está hablando aquí a una multitud de israelitas, entre los cuales la gran mayoría
tenía un concepto distorsionado, equivocado de la naturaleza del reino que el Mesías venía a implantar a la tierra y de la forma en la que venimos a ser parte de ese reino. Para muchos de estos judíos, la gran mayoría, no necesitaba nada más que ser descendiente de Abraham, de la familia de Abraham, y haber sido circuncidado en el 8º día para pertenecer al reino de Dios. Eso era todo. Como si pudiéramos reducir todo lo relacionado a la salvación en una cuestión de raza o en una cuestión de ritos. Vayamos por un momento a Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escuchen esto, habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren la respuesta de los judíos que habían creído en Él. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Pueden percibir ustedes aquí la conexión racial que ellos hacían? Ellos decían: por cuanto somos descendientes directos de Abraham, Dios es nuestro Padre. No hace falta nada más. Mientras que el énfasis de Cristo estaba en la necesidad que nosotros tenemos de ser liberados de la esclavitud del pecado para ser declarados hijos de Dios, el énfasis de los judíos pasaba solamente en su descendencia. Esto es lo mismo que hoy en día decir: bueno, yo nací en una familia evangélica, he venido a la iglesia desde que era un bebé, yo tengo mis papeles en regla delante de Dios. O decir: bueno, yo nací en una familia católica, me han bautizado apenas he nacido, yo no necesito ninguna otra cosa. Es exactamente lo mismo. Pero ahora Cristo, que ha descrito perfectamente la naturaleza de su reino, está invitando a estos judíos a entrar. ¿Qué está implicando Cristo con esto? Que muchos de ellos estaban fuera, aunque fueran judíos. Aunque fueran judíos. La necesidad es universal. Hermanos, no pasa por una cuestión de raza, por una cuestión de nacionalidad, de banderas, de pensamiento, de manera de comportarse, de manera de ser. Cristo nos enseña en el Sermón de Monte que nada tiene que ver con descendencias o con ritos. Se trata de un asunto exclusivamente personal. Por eso es que el Señor inicia su discurso ¿de qué manera? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados aquellos que han llegado a entender que espiritualmente hablando son unos miserables y que comprendiendo esto lloran su miseria. Hermanos, el reino de Dios es de los pobres en espíritu, de aquellos que han reconocido su condición de pecado delante del trono de la gracia, que han reconocido su miseria espiritual, de aquellos que han clamado por misericordia y perdón de pecados y han descansado por completo en la justicia y obediencia perfecta de Cristo por medio de la fe. No es cuestión de descendencia o de ritos. Los ciudadanos de ese reino no se conocen simplemente porque se apegan a ciertos ritos externos o a costumbres, no, porque son limpios de corazón. No son aquellos que llevan una vida moral intachable y decente en su fachada, no, bienaventurados los limpios de corazón, dice el Señor, porque ellos y solo ellos verán a Dios. Esa es la enseñanza de Cristo a lo largo de todo este sermón. Y nosotros debemos suponer o pensar que para muchos de los que escucharon estas palabras aquellos días, esa visión del reino era inadmisible. Era una ofensa. ¿Por qué? Porque negaban a estos judíos lo que ellos creían tener por herencia, por descendencia. Y Cristo les dice, no. Tienen que entrar. Todo eso que ustedes creen no sirve para nada. Entrad por la puerta estrecha.
Y Jesús ya ha descrito a lo largo de su mensaje que la entrada a su reino es algo que es atractivo, pero que es sumamente difícil al mismo tiempo. Ya va acompañada esa entrada al reino por circunstancias que son favorables y circunstancias desfavorables. ¿Por qué son favorables? Porque los que entran a ese reino son abundantemente bendecidos. Son los poseedores del reino en el que han entrado. Son consolados, heredarán la tierra, quedarán plenamente satisfechos. Pero por otro lado, la entrada a ese reino es desfavorable en el sentido en que serán perseguidos, serán insultados, serán calumniados y serán castigados con pesadas obligaciones. Por ejemplo, deben practicar una justicia que supere al de los escribas y fariseos. Deben amar a sus enemigos, deben orar por sus perseguidores. No deben ser hipercríticos, sino más bien usar el buen criterio para juzgar y distinguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y tales cosas son desfavorables porque chocan directamente con la tendencia mundana del hombre. Así que nuestro Señor Jesucristo aquí, en este mensaje, en estos 2 versículos, no sigue el método que usan muchos de los predicadores evangelistas que vemos hoy por televisión y en algunos lugares, que hablan como si la salvación fuera algo muy fácil. Sumamente fácil. No, Jesús por el contrario describe aquí que la entrada a su reino es algo muy deseable, pero a su vez no es nada fácil. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Dice un comentarista, el llamado de Cristo se ha hecho de tal modo que no resulta atractivo para el mundo insensato y egoísta, pero sí para quienes han sido tocados y movidas sus conciencias por esta presentación de las bienaventuranzas. ¿Qué podrían esperar de ellas y por la justicia que de ellas se espera? Es la misma lección, hermanos, que aprendió Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo le está diciendo, Nicodemo, mira, el asunto no pasa por haber nacido judío, o en el seno de una familia evangélica, o haber nacido católico, o venir todos los domingos a la iglesia, o leer mucho la Biblia. No, el asunto pasa por nacer de nuevo. Por nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es necesario para entrar por la puerta estrecha en el reino de Dios. Amigo mío que estás aquí entre nosotros, si tú no has pasado por esa experiencia que estamos hablando, de una transformación espiritual, que solamente Dios puede llevar a cabo en tu corazón, y de la que Cristo está hablando en este texto, de modo que tú puedas decir firmemente que por la gracia de Dios, no por tu esfuerzo personal, no por tus méritos, no por tu familia, no por tu conocimiento, sino solo por la obra todopoderosa del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú eres una nueva criatura. Amigo mío, lamento decirte, tú todavía no has entrado por la puerta estrecha. Y por consiguiente, tú todavía no transitas por el camino angosto que lleva a la vida eterna. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cómo reaccionas tú ante esta invitación? Es increíble, hermanos, comprobar las distintas reacciones que producen en la gente el Evangelio cuando lo escuchan. Algunos se sienten ofendidos a que lo inviten a entrar, porque ya se sienten del otro lado de la puerta. Creen que han entrado. Otros, sin embargo, consideran sorprendente que se le conceda semejante oportunidad. El hombre que está consciente de su pecado, de que es pecador, de su propia indignidad, no se siente ofendido con estas palabras del Señor. Todo lo contrario, se goza al saber que esa puerta está abierta para él.
La puerta estrecha es la menos atractiva. ¿Por qué? Porque es la más dificultosa. Pero hermanos, es la única puerta que lleva a la vida eterna. La única. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La invitación del Señor es para cada uno personal, en su alcance, para cada uno. En segundo lugar, podemos ver también que esta invitación del Señor es honesta en sus demandas, sumamente honesta. La invitación es a entrar por una puerta estrecha que nos guía a un camino angosto. El Señor es honesto. Entrar es dificultoso y seguir en el camino también es dificultoso. Miren, uno de los insultos más comunes que recibimos nosotros los cristianos de parte del mundo es que somos gente de mente muy estrecha. Somos muy pragmáticos, muy fanáticos. Estamos en medio de una sociedad y de una época donde la característica primordial es el pluralismo. Hoy se considera que todos tienen razón, aunque cada uno piense diferente. Todas son verdades. Todo está bien. ¿Qué decíamos hace un par de semanas atrás? La palabra de moda es tolerancia. Yo te tolero a ti, tú me toleras a mí. Lo único importante es que cada uno sea sincero en lo que cree. No, mi amigo. No, absolutamente no. Eso no es lo que Cristo dice en su palabra. Cristo es bien claro, hay una sola puerta. Una puerta que es muy estrecha. Hay un solo camino, un camino que es angosto. La puerta ancha y el camino cómodo, es decir, el bulevar, la avenida, el freeway de 8 carriles, donde todas las ideas son posibles, donde impera el pluralismo y la tolerancia, es el camino que lleva a la perdición. No hay lugar para el sincretismo en el reino de Dios. Es decir, la verdad y la mentira no pueden ir de la mano juntas. Si una cosa es verdad y es una verdad absoluta, como lo es la palabra de Dios, lo opuesto no puede serlo. Es mentira. ¿Y saben qué es lo que más me causa tristeza de esto? Que muchos que profesan la fe en Cristo no se sienten cómodos con esa situación. No les gusta que lo llamen estrechos de mente. No les gusta que lo traten de diferente. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, hacen todo lo posible por hacer el camino mucho más ancho. Y lo vemos en muchísimas iglesias de hoy. ¿Para qué? Para no ser diferentes en el mundo. Hermanos, el cristiano es diferente al resto de la humanidad. Y en su manera de vivir, en su manera de hablar, en lo que mira por televisión, en lo que lee y en lo que habla, debe demostrarlo. Porque el Espíritu Santo vive dentro de él. No tenemos que ser igual al mundo. Y lamento ver barbaridades en muchas iglesias. Por ejemplo, preparar una obra de teatro para tratar de ministrar a la gente. ¿Dónde dice en la Biblia que la obra de teatro ministra a la gente? ¿Eso es lo que Dios dispuso o Dios dispuso la predicación de su Evangelio? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo único que la iglesia tiene que hacer. Aquí no hace falta obra de teatros, ni cantantes, ni grupos, ni nada por el estilo. Yo me pregunto, ¿por qué queremos parecernos tantos al mundo? ¿Para qué? El cristiano es diferente. Hermanos, la puerta que lleva a la salvación es sumamente estrecha. Es como una esa puerta giratoria en la que usted no puede pasar con un montón de paquetes en la mano. Algunos predican el Evangelio hoy de tal manera que dan la impresión de que los cristianos no somos muy diferentes al resto del mundo. No. Excepto por algunos conceptos religiosos que tenemos. No, es tan fácil ser cristiano. Mira, tú no tienes que dejar nada atrás.
Tú no tienes que cambiar nada en tu vida. Tú no tienes que renunciar a nada en tu vida. Solo ve a la iglesia, ven aquí y serás recibido. No. Esa no es la forma en la que Cristo y los apóstoles predicaban el Evangelio. No. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno, presta atención, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y agregó en el versículo 33, así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí tienes que renunciar y dejar cosas atrás para entrar por la puerta estrecha. No somos iguales al mundo, somos absolutamente diferentes. Ah, pastor, lo que pasa es que usted está confundido, usted no entiende bien. Una cosa es ser un cristianito común y corriente, y otra cosa es ser un discípulo de Cristo. El cristianito común y corriente es aquel que simplemente cree en Cristo, y nada más, hasta ahí, punto. En cambio, el discípulo es aquel que ha consagrado su vida por entero a Cristo. No, mi hermano. No, el que cree en Cristo es porque le ha consagrado su vida a Cristo. El que no ha consagrado su vida a Cristo por completo es porque no cree en Él. No hay otra alternativa. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y no está hablando Cristo aquí que tenemos que morirnos, El que no deja atrás su vida de pecado, su vida del mundo para seguirlo a Él. Hermanos, hay que perderla primero. Hay que entrar por la puerta estrecha. Desde el principio esa puerta es estrecha. Para ser salvo, el pecador debe venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, con la disposición firme de divorciarse de la vida de pecado que llevaba y de entregarse por entero a Él. Este hombre se da cuenta que ha vivido su vida entera para sí mismo, solo para sí mismo, centrado en sí mismo, y reconoce que el móvil primordial de su vida no era la gloria y la honra de Dios. Y ahora ese hombre está dispuesto a cambiar de rumbo, a dar un giro de 180 grados, está dispuesto a vivir en el contexto de una nueva obediencia, obediencia a la voluntad de Dios. Y sabemos perfectamente que todas esas cosas no las puede hacer por sí mismo, que ese nuevo deseo tiene que ser implantado por Dios en su corazón, pero el hombre que no posea tal disposición a divorciarse por completo, a abandonar su vida de pecado y vivir en una nueva obediencia a Dios, ese hombre se engaña a sí mismo si cree que va camino al cielo. Se engaña a sí mismo. Ahora, ¿en qué sentido es estrecha esta puerta que Cristo menciona aquí? Bueno, en primer lugar, es estrecha porque no podemos pasar por ella llevando con nosotros nuestra propia justicia. El hombre que se cree bueno no puede pasar por esa puerta porque no cabe, porque está hinchado de orgullo. Debemos entrar por ella, le diría casi en 4 patas, agachado, en actitud de sumisión y humillación. Es tal su estrechez que debemos entrar por ella sin nada, desnudos. En segundo lugar, no podemos entrar por ella llevando al mundo con nosotros.
Lo que decíamos hace un momento, Cristo dice aquí que todo el mundo transita por el camino espacioso, por el bulevar, por la avenida, menos el cristiano. El cristiano es un individuo distinto al resto, no hace lo que el mundo hace, no va por donde va el mundo. Hermanos, es patético y triste ver a personas que dicen llamarse cristianas, preocuparse por las mismas tonterías que se preocupa el mundo y vivir el mismo estilo de vida que el mundo vive. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y por último, no podemos entrar por ella sin dejar fuera todos nuestros pecados. Y cuando digo la palabra todos, me estoy refiriendo justamente también a esos pecados que tanto te gustan, que tanto te deleitan. Y yo no estoy hablando aquí de esforzarnos a vivir en santidad para poder ser salvos. No, eso sería predicar la salvación por obras. Yo estoy hablando aquí de tomar la determinación firme de divorciarnos completamente del pecado, de darle la espalda, de tomar la decisión de vivir exclusivamente para Dios. En pocas palabras, la puerta es estrecha porque no podemos entrar con ella llevando nuestro yo. Y ya lo dije en otra oportunidad, hermanos, si usted quiere una vida espiritual firme, madura, nuestro yo debe morir. Nuestro yo debe morir. El apóstol Pablo lo definió de una manera magistral, única e incomparable en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He ahí, en pocas palabras, la definición práctica de lo que es la vida cristiana. No hay lugar en esa puerta para esa enseñanza que está de moda, que está en boga hoy por ahí, que hay cientos de libros escritos. Tú tienes un campeón dentro de ti, tienes que sacarlo, tú eres único, tú eres incomparable, tú todo lo puedes, lo que te propones lo consigues. Hermanos, esa enseñanza de la autoestima, de que tenemos que tener una autoestima inmensa para ir por la vida, vino directamente del infierno. Directamente del infierno. La vida cristiana enfatiza la humillación desde el principio hasta el fin. La vida cristiana enfatiza la humillación del principio al fin. Por eso se estrecha la puerta. Esa es la única forma, la única manera de llegar al camino que lleva a la vida. Hemos visto entonces que la invitación de Cristo es personal en su alcance, que es honesta en sus demandas. Finalmente veamos que esa invitación es realista en la expectativa de su aceptación. El Señor dice en nuestros textos, si lo han leído, que son pocos los que hallan la puerta estrecha. Pocos. Y que son muchos, en cambio, los que van camino a la perdición, por el camino ancho, por la avenida. Y esto no quiere decir que Cristo sea un Salvador frustrado. Cuidado, eso no quiere decir que Él sea un Salvador frustrado, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 11, respecto a Cristo: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero en comparación, si leemos el texto, dice que son más los que se pierden que los que hallan la puerta estrecha. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos